Ser podcast. En este episodio recordaremos cómo el cine ha contado el lanzamiento de las primeras bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se van a cumplir 80 años de estos hechos. Hemos charlado con el periodista Agustín Rivera, autor del libro Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes. Y hablaremos también con el dibujante Juanjo Cuerda, el autor de El Destripador de películas. El cine en la SER, con Helio Castro. Observación del tiempo. Volando sin dificultad. Llamando a Enola Gay. Llamando a Enola Gay. El tiempo es claro en Hiroshima. Condiciones propicias para bombardear. Llamando a Enola Gay. Preparados para la orden de bombardeo. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el Enola Gay, un bombardero de la Fuerza Aérea estadounidense, lanzó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica. Altitud 3.600 pies. Objetivo a la vista. Lancen la bomba. Recibido. Lanzando bomba. La explosión de la bomba mató a unas 166.000 personas. 3 días después, el 9 de agosto, los norteamericanos arrojaron una segunda bomba sobre Nagasaki que causó otras 80.000 víctimas. En total fallecieron 250.000 personas, pero muchos miles de supervivientes sufrieron durante años los efectos de la radiación. Sí, la bomba atómica es algo horrible. Pero son aún más horribles los efectos de la mutación atómica. El 15 de agosto, Japón se rendía incondicionalmente ante los Estados Unidos. La guerra había terminado y Japón debía recuperarse de sus heridas tanto físicas como psicológicas. Este 6 de agosto se cumplirán 80 años del lanzamiento de esa primera bomba atómica sobre Hiroshima y queríamos recordar cómo el cine ha reflejado este acontecimiento que cambió la historia de nuestro planeta y que inauguró la era atómica. En 1959 el cineasta francés Alain Resnais filmó Hiroshima Mon Amour, con guión de la escritora Marguerite Duras, la historia de una actriz francesa interpretada por Emmanuelle Rivat que está en Hiroshima para rodar una película sobre la paz. ¿Por qué estás en Hiroshima? Una película. ¿Cómo? ¿Una película? Estoy actuando en una película. ¿Y antes de Hiroshima, dónde estabas? En París. ¿Y antes de París? ¿Antes de París? Sabes que eres una mujer hermosa. ¿Tú crees? Lo creo. Un poco cansada, ¿no? Un poco fea. Allí tiene una relación con un hombre japonés. Hiroshima Mon Amour refleja la imposibilidad de que Europa y el mundo occidental comprendan plenamente todo el dolor y las consecuencias de aquellos terribles acontecimientos. ¿Qué significaba para ti Hiroshima en Francia? El final de la guerra. Quiero decir, el punto final. Curiosamente, en el cine japonés, el tema de la bomba atómica tardó en aparecer. En 1989, Shohei Imamura estrenó Lluvia Negra, una película centrada en los efectos de la lluvia radioactiva sobre una joven superviviente. Nosotros 3 estuvimos ese día por todo Hiroshima exponiéndonos a las radiaciones. No sabíamos nada. Por eso, no es raro que tengamos el brote. En cualquier momento. Mi tío lo tuvo ligero ya hace 3 años. Y mi tía se encuentra un poco mal estos últimos días. ¿Cuántos problemas? Y a mí me pueden aparecer síntomas en cualquier momento. Estarás a salvo. Pareces sana. 2 años después, en 1991, otro gran cineasta japonés, Akira Kurosawa, presentaba Rapsodia en agosto, donde una superviviente, esta vez de Nagasaki, contaba a sus nietos lo que vivió aquel día. En los años 50 del siglo XX se desarrolló en el cine japonés un género fantástico y de terror con el pánico nuclear como argumento. Se preguntarán por qué ha aparecido de repente este monstruo. Probablemente vivía en las profundidades, en algún lugar del Pacífico, hasta que las bombas de hidrógeno alteraron su paz. Los habitantes
de la isla de Odo llamaban a este monstruo Godzilla. Así le llamaremos nosotros. Godzilla, el monstruo, apareció en cerca de una treintena de películas japonesas. Era un monstruo que destruía todo lo que encontraba a su paso gracias a su rayo y su aliento atómico. Hemos puesto barreras por toda la costa. Se componen de un tendido eléctrico de 45 metros de alto y 27 de ancho. Los cables están conectados a la corriente eléctrica y cuando Godzilla se acerque, se producirá una descarga de 50.000 voltios. Lo curioso es que mientras había este miedo a las consecuencias de una catástrofe nuclear y también el miedo a la energía atómica, Japón se iba convirtiendo en uno de los países con más centrales nucleares del mundo. Y mientras Japón se nuclearizaba, se seguían haciendo películas que hablaban directa o indirectamente de un posible holocausto nuclear. Es el caso de Akira, la famosa película de animación japonesa que mostraba una sociedad marcada por una guerra nuclear, la destrucción del país y de su capital, Tokio. Akira era una especie de niño cobaya que poseía una energía absoluta y cuya resurrección significaba para Japón el amanecer de una nueva era. El anime, el cine de animación japonés, también ha reflejado el bombardeo atómico en películas como Hiroshima, de Mori Masaki. Por ahí dicen que no volverá a crecer la hierba por lo menos hasta dentro de 70 años. ¿Crees que eso es verdad? Eso es mucho tiempo. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros? O en La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata. Han arrasado toda la ciudad. Mira, aquel es el edificio comunal. ¿Te acuerdas de que ahí nos dieron gachas? Nuestra casa se ha quemado, ¿verdad? Eso parece. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, pero papá nos vengará. Y hace un par de años se estrenó Oppenheimer, el film sobre el creador de la bomba atómica. La película de Christopher Nolan llegó a los cines japoneses 8 meses después de su estreno en los Estados Unidos. Con Pearl Harbor y 3 años de conflicto sangriento en el Pacífico, la tolerancia de nuestros ciudadanos es bastante alta. ¿Tanto como para lanzar la bomba atómica? Puede que esa bomba no cause tanto daño como los bombardeos de Tokio. ¿Cuáles son las previsiones? En una ciudad mediana, 20.000 o 30.000 muertos. Sí, pero no subestimemos el daño psicológico de una explosión atómica. Una columna de fuego de 3 kilómetros de alto. Efectos mortales por los neutrones en 1,5 kilómetros a la redonda con un solo artefacto. Lanzado desde un B-29 apenas perceptible supondrá una terrible revelación de poder divino. La película no muestra directamente el efecto que causó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas, aunque sí refleja el arrepentimiento de Oppenheimer por todo lo sucedido. Señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre. ¿Usted cree que a alguien en Hiroshima o en Nagasaki le importa una mierda quién creó la bomba? Les importa quién la lanzó. Fui yo. Lo de Hiroshima no tiene que ver con usted. Japón mantiene con lo nuclear una peculiar relación de amor-odio, de necesidad y a la vez de rechazo. Han pasado, como decíamos, 80 años de esos bombardeos y queríamos hablar un poco más de Hiroshima. Agustín Rivera es el autor de Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes, del que se edita ahora por Kailas Editorial una nueva edición con motivo de este 80 aniversario. Hola Agustín y muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un placer. Oye, tú has sido corresponsal en Japón, ¿no? Por el diario El Mundo. ¿Siempre te ha interesado la cultura y la historia del Japón o llegaste allí casi de manera casual? Bueno, me empezó a interesar a partir del año 92, cuando estudié primero de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, y ahí me acuerdo que en la clase de historia contemporánea nos hicieron leer Japón más allá del vídeo y de la geisha, de Ramón Milaró, que en ese momento era corresponsal del País en Tokio. Y entonces me interesó muchísimo. Unos meses después, por casualidad, tuve una novia japonesa con la que estuve 7 años y gracias a ella visité Japón varias veces y luego al final yo me fui para allá a vivir incluso. Y en tu libro te centras, como dice el subtítulo, en los testimonios de los supervivientes, en los que ahora ya son ancianos, octogenarios, pero que vivieron el lanzamiento de la bomba atómica siendo niños, ¿no? Sí, el libro tiene, en Hiroshima, Testimonios del último superviviente, tiene un triple diálogo. No solamente con los que sufrieron en ese momento la bomba atómica, tanto de Hiroshima como de Nagasaki, que Nagasaki es la gran olvidada, que también reflejo en el libro, sino también esa segunda generación, esos hijos de los hibakusha, de las personas irradiadas, de las personas bombardeadas. Etimológicamente significa hibakusha, pero también esos nietos. Yo quería que ese triple diálogo fuese lo más nutritivo, pero sobre todo escuchándolo y que ellos pudiesen contar su historia de una manera clara y directa, no solamente en el momento de la explosión, sino fijándome en los detalles, intentando utilizar las mayores técnicas posibles del periodismo narrativo para poder saber no solo de su vida el momento de la explosión, sino 5 años antes o 20 años después, cómo era su vida cotidiana, qué comían, qué sentían, qué películas veían, qué libros leían, cuáles eran sus ambiciones de vida. Claro, supervivientes que poco a poco van quedando menos, pero imagino que en las conversaciones siempre se descubre algo que estas personas habían callado, habían silenciado, o que recuerdan, o que por primera vez expresan, ¿no? Sí, es verdad que todavía quedan miles de supervivientes, pero solamente menos de 100 pueden contar verdaderamente bien la historia. ¿Por qué? Porque muchos pues tienen desgraciadamente Alzheimer, pues tienen demencia, recuerdan solamente el momento de la explosión por ser tan niños, y algunos hay un doble estigma. Si ellos dicen que son supervivientes de la bomba atómica, muchas veces tenían problemas para conseguir empleo. La gente no se quería casar, no quería tener hijos, no quería ser pareja de estos hibakusha. Y ese estigma sigue existiendo. Hay muchos supervivientes que lo son, pero no lo dicen públicamente, porque sus hijos, porque sus nietos, para ellos supone como una especie de deshonra. Esa deshonra, incluso, Helio, significa el por qué yo he sobrevivido y mis padres no, por qué yo vivo y yo verdaderamente tenía que estar muerto en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 o el 9 de agosto en Nagasaki. Oye, ¿y las nuevas generaciones de japoneses qué relación tienen con estos hechos que ocurrieron hace 80 años, con la bomba atómica? Afortunadamente hay jóvenes, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, que están grabando a estos supervivientes en canales de YouTube o están haciendo podcasts, y hay especial sensibilidad. Pero en todo Japón, incluso en Hiroshima, en Nagasaki, es un tema tan tabú que se intenta olvidar. Es un tema demasiado incómodo, porque al final quien lanzaron la bomba es quien ahora es uno de tus grandes aliados, tu gran aliado que es Estados Unidos. Entonces en Japón hay un tema. El primer mandamiento es no molestar. Entonces, claro, si tú hablas mucho sobre la victimización de la bomba atómica, parece que puedes molestar a Estados Unidos. Entonces se intenta ocultar, y es un tema que desgraciadamente no está en el debate público, ni siquiera en Japón. Por eso, en el cine, que también tratas tú en el libro las películas que hablan sobre Hiroshima y Nagasaki, se ha reflejado poco en el cine japonés, el hecho de la bomba atómica. Sí, yo creo que se debería de haber reflejado muchísimo más, ¿no? Hay películas que para mí quizá la gran película que refleja muy bien cómo fue los efectos de la bomba es Lluvia Negra, una película del año 89 en blanco y negro, y que arranca también con ese diálogo: Hiroshima, ¿dónde estás? Hiroshima, ya no existes, ¿no? ¿Dónde está Hiroshima? ¿A dónde ha ido Hiroshima? ¿Pero qué haces? ¡Cuidado!
cuando se ve esa madre con el bebé totalmente descompuesto por el tema de la bomba, por el efecto de la radiación, ¿no? Y esa familia que está pescando y de repente aparece una lluvia que parece que dulcifica, y es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que esa película refleja muy bien ese espíritu de lo que es Hiroshima. Pero fíjate que estamos hablando de 1989. Efectivamente, luego está también la película de Kurosawa, ¿no? Rapsodia en agosto, que es un diálogo entre generaciones de Hibakusha, que creo que es, sí, o sea, como Lluvia Negra quizás es la mejor película que refleja muy bien qué pasó con toda crudeza, con toda realidad, lo que pasó el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Yo creo que Rapsodia en agosto de Kurosawa, del gran maestro Kurosawa, sí refleja muy bien cuál es ahora mismo esos efectos. Esos efectos que no solamente son físicos, que por supuesto, sino también, sobre todo, psíquicos y mentales. Y esa familia, el valor de la familia, que ya lo hizo Ozu en Cuentos de Tokio, pero que el valor de la familia, que es tan importante en Japón, se refleja muy bien en Rapsodia en agosto. Lluvia Negra, se hablaba de eso que mencionabas tú antes, como el sentimiento de culpa de una joven que quiere casarse, pero que tiene que demostrar que está limpia de efectos de la radioactividad. No tienes nada raro. El médico no quiere oír más quejas de nadie. Vale. Mira, tu certificado médico. A partir de ahora no hay excusa para que no te cases. Claro, es increíble, porque ese tabú siguió durante muchísimo tiempo. Es que sigue. Es que tú ahora mismo, si eres superviviente, intentas ocultarlo. En esta película, en Lluvia Negra, curiosamente, ni siquiera estaba detectado el fenómeno de la radiación, ¿no? En el momento, bueno, cuando fue el momento, no se sabía qué era, y se decía el relámpago. Relámpago, que no es el Blitz en alemán, ¿no? Que significa un poco, es un término mucho más positivo, ¿no? Aquí exactamente relámpago significaba la enfermedad de la bomba, porque los primeros meses, hasta el primer año, no se sabía exactamente lo que había pasado. Es que 13.000 personas fueron afectadas de una manera inmediata, luego muchísimas más en los meses y los años posteriores de esa lluvia negra de esa tarde. También hemos mencionado antes el cine fantástico japonés, ¿no? Las películas de Godzilla, que no hablan de la bomba atómica, pero sí hablan de los efectos de lo nuclear, ¿no? Y es curioso que eso se manifieste en el cine de terror, ¿no? Sí, yo creo que Godzilla es un ejemplo muy, muy claro. Es una película que la dirigió Hishiro Honda, creo que solamente en 51 días. Es un tiempo récord, ¿no? Para una película de efectos especiales. Y entonces, claro, refleja muy bien qué había pasado en el atolón de Bikini. En el atolón de Bikini, pescadores japoneses estaban pescando de una manera natural y fueron afectados por esas pruebas nucleares que se hacían en ese momento en el Pacífico, que, ojo, llegaron hasta la década de los 90 en el atolón de Mururoa en Francia, ¿no? Y claro, yo creo que ese efecto fue muy claro, y Godzilla es una metáfora de lo que al final es el efecto de la radiación y de Hiroshima. Pero creo que en esa primera versión quizás le falta un poco de ambición de contar exactamente las cosas como son, que hasta películas muy recientes pasa igual, ¿no? Hay como una ambigüedad, como una calculada ambigüedad para no decir exactamente qué es lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno, el anime también lo ha tratado el tema de la bomba atómica en varias películas. Hiroshima es una de ellas. Y es el género, por así decirlo, estrella del cine japonés, ¿no? Pero, y además de una forma quizá más cruda, ¿no? Más, con mucho más realismo, ¿no? Sí, yo creo que el anime sí ha conseguido dejar de una manera mucho más clara cómo fueron estos efectos de la bomba atómica. Yo sí echo mucho de menos, tanto del anime como una película un poco más convencional en su género o de ciencia ficción, el tema de Nagasaki. Y yo en Hiroshima, Testimonio del último sobreviviente, he intentado reivindicar la memoria de Nagasaki, porque es el efecto que tiene las segundas veces, ¿no? Dice, bueno, todo el mundo habla de Hiroshima y Nagasaki queda como orillada, como si, bueno, y también hubo una bomba atómica
en Nagasaki, y los efectos de la bomba atómica en Nagasaki fueron mucho más profundos, tuvieron mucho más impacto que los de la propia bomba atómica de Hiroshima. Oye, y Oppenheimer, ya hemos dicho que tardó unos 8 meses en estrenarse en Japón después del estreno en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? ¿Que había algo de miedo a que hiriera la sensibilidad del pueblo japonés? ¿Ellos mismos tenían ese miedo? Sí, porque como es un tema tan tabú, no había distribuidoras que lo querían, que la querían, que estuviesen en todos los cines, ¿no? Yo creo que también porque había ya un visionado de la película, y la película yo creo que, no estoy seguro, o por lo menos ese es mi criterio, que los hibakusha quedan excluidos. En ningún momento se ven los efectos clarísimos, crudos, de lo que fue la radiación, de lo que fue la explosión nuclear. En un momento de la película se ve a Oppenheimer como horrorizado ante qué hemos hecho. Está viendo como unas imágenes, pero ¿por qué no aparece en ni un segundo esos supervivientes? Yo creo que el cine de gran producción, el cine de Hollywood, perdió una oportunidad de oro para que la causa pacifista, la causa de cultura de paz, que no es rencor, que no es odio que tienen los hibakusha, que eso es muy claro, pudiese quedar reflejada. Y yo creo que en Oppenheimer, siendo una gran película de la marca de Nolan, evidentemente parece un continuo tráiler, ¿no? Y toda esa parte del juicio sumarísimo de esa comisión, hay demasiado metraje, ¿no? En ese sentido. Y toda la parte de Japón, incluso se llega un poco a infantilizar a Japón, ¿no? Cuando se habla, dice, bueno, no, aquí nosotros no lanzamos la bomba porque yo estuve de luna de miel ahí, ¿no? En un momento... El secretario de Estado de los Estados Unidos. Tenemos una lista de 12 ciudades, entre las que... 11. He quitado Kioto de la lista dada su importancia cultural para el pueblo japonés. Además, allí pasé mi luna de miel. Es una ciudad magnífica. Yo creo que Oppenheimer es una gran oportunidad perdida. Oye, ¿y cómo son hoy en día Hiroshima y Nagasaki, 80 años después de ese bombardeo atómico? Pues son ciudades abiertas, son ciudades cosmopolitas, son ciudades modernas donde se ve mucha gente joven, y son ciudades que la verdad que merece la pena visitar. Yo creo que al menos una vez en la vida todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida el Museo de la Paz de Hiroshima y el Museo de la Paz de Nagasaki, que curiosamente no se dice Museo de la Bomba Atómica, ¿no? Porque cuando tú ves allí esas cabezas nucleares que tienen las grandes potencias mundiales, ves que ese efecto, o sea, que ese peligro es latente, sobre todo ahora con la guerra de Rusia con Ucrania, que con Corea del Norte, con Trump, que tienen el botón rojo. Todo eso yo creo que desgraciadamente el tema nuclear, el tema de la bomba atómica está ahora mismo en demasiada actualidad. Y es curioso que Japón tenga esa relación de amor-odio con lo nuclear, ¿no? Precisamente por lo que ha sufrido, pero es uno de los países que más utiliza la energía nuclear y que es fundamental para toda su industria, para su economía. Sí, yo estuve un año después, justo un año después del accidente de Fukushima, estuve recorriendo toda la zona, justo hasta la zona de exclusión, donde ya no era recomendable por salud ver. Y es verdad que esa dependencia nuclear que tiene Japón es tremenda. Pero tú veías ahí que en Japón ya había pobres, que en Japón la gente llora. O sea, yo creo que es importante desmontar mitos de Japón. Es verdad que es una sociedad muy igualitaria, es verdad que es una sociedad donde tú en el metro de Tokio, si te atracan, sales en portada en el periódico o eres primera noticia del informativo. Pero en Japón la gente sufre de una manera clara y Japón no estaba preparado para esa gran catástrofe. Entonces, yo creo que también hay mucho que aprender de lo que no hizo Japón bien en ese momento. Bueno, Agustín, por Japón vas a menudo, vuelves a menudo, lo visitas a menudo, ¿no? Sí, bueno, ya hace años que no voy, la última vez fue el año 2019, pero bueno, yo creo que ya el próximo año toca ya ir, pero bueno, Japón forma parte
de mi kokoro, de mi corazón, como se dice en términos japoneses, y bueno, la verdad es que siento mucho ese país y para mí ha sido fundamental para mi vocación periodística de reportero, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por atendernos en el Cine La SER, Agustín Rivera, autor de Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, del que ahora se edita en Kailas Editorial, pues eso, una nueva edición con prólogo de Sergio del Molino, con fotografías y para acercarnos precisamente a eso, a los que sobrevivieron a ese terrible bombardeo atómico de hace 80 años. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Elio, un placer, y a la cadena SER. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. Y después de recordar ese 80 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, vamos a recordar algunas películas que llegan este fin de semana a los cines. Por ejemplo, la película francesa Misterioso asesinato en la montaña, dirigida por Franck Dubosc, una historia de cine negro con algo de comedia sobre un matrimonio que encuentra una maleta llena de dinero, pero que pertenece a unos narcotraficantes que han muerto en un accidente. Madre mía. Es mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Qué vamos a hacer con esto? De momento lo esconderemos. Ni tocarlo. ¿Y los cadáveres qué? Ya lo decidiremos. También llega una película italiana, Baja de Paternidad, de Alisa Jung, un film que cuenta cómo un adolescente viaja desde Alemania al norte de Italia para conocer a su padre. ¿Qué te creías? ¿Que ibas a llegar y todo giraría en torno a ti? Es un poco egoísta, ¿no? Un poco egocéntrico, ¿no crees? ¿A dónde vas? ¡Estás a mi cargo! Un padre que está interpretado por el actor Luca Marinelli, al que hemos visto en películas como Martin Eden y Las 8 montañas. Se estrena también la película española ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, una comedia dirigida por David Matamoros, y un film de terror, Devuélvemela, de los hermanos Dani y Michael Philippou. Dani y Michael Philippou son unos cineastas australianos, gemelos, nacieron el 13 de noviembre de 1992 y antes de irrumpir en el mundo del cine se hicieron famosos en YouTube con su canal Raka Raka, un canal que crearon ellos en 2013 y que se hizo muy popular por sus vídeos de horror, comedia de acción, acrobacias y a menudo con un toque caótico y violento. Sus vídeos, que incluyen parodias, peleas, situaciones extremas, algunos con el personaje de Ronald McDonald, el de las hamburgueserías, tenían millones de visitas y de suscriptores y poco a poco fueron perfeccionando la calidad de sus vídeos. Su gran salto al cine llegó en 2022 con su largometraje Háblame. Estaba dirigida mano a mano por los dos y era una película de terror sobrenatural que fue un gran éxito tanto de crítica como de taquilla. Estaba filmada en su ciudad natal, Adelaida, en Australia, y cuenta la historia de unos adolescentes que invocan a los espíritus usando una mano embalsamada. Pon la mano encima. No, cógela. Ahora di. Háblame. Háblame. ¡Madre mía! ¡Me cago en la puta! ¡No me jodas! ¿Quién era ese? No sé, tía, cada día es diferente. Tú lo has querido. ¿Ahora dónde está?
Mira, ya vale. No lo has hecho bien. Debes decir, te dejo entrar. No, me cago de miedo. Ya no hagas chorradas. No, había alguien ahí sentado, joder. Su nueva película que se estrena esta semana es Devuélvemela y está protagonizada por Sally Hawkins, la actriz protagonista de La forma del agua y por la que estuvo nominada al Oscar. Es la historia de dos chavales, Piper y Andy, que son adoptados por Laura, el personaje que interpreta a Sally Hawkins, y que es una cuidadora y orientadora infantil que vive en una casa aislada junto a otro niño huérfano, Oliver. Y muy pronto estos dos hermanos van a descubrir qué se oculta detrás del extraño comportamiento de Oliver. Son tus nuevos hermanos, Oliver. Oliver perdió a su familia igual que vosotros. Necesitaba a alguien que le cuidara bien. Escucha. Voy a contarte un secreto. Pero si no quiere pasar miedo, lo mejor es que vaya con toda la familia a ver Los tipos malos 2, una película de animación, la segunda entrega de esta banda de ladrones de guante blanco formada por animales. Está el señor lobo, el señor serpiente, la señora tarántula y los señores tiburón y piraña, y a los que en su versión original prestan sus voces actores como Sam Rockwell o Aquafina. Cierre con triple muelle de titanio. ¿Cómo te he echado de menos, viejo amigo? ¿Seguro que vas a poder ser Pipucci? Por favor. Abrir cerraduras es como el amor. Hay que empezar suave, juguetón, y abrirte paso hasta su frío corazón hasta que todas esas defensas se derriten. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Estamos escuchando Amore Disperato, un famoso tema de la cantante Nada Malanima y que se incluía en la película Mi hermano es hijo único, un film ambientado en la Italia de los años 60 y 70. Una película dirigida por Daniele Lucchetti, que era la historia de dos hermanos, uno afiliado al partido neofascista y el otro que era un líder izquierdista. Un film protagonizado por el actor Elio Germano, que es también el protagonista de una de las películas que se estrena este fin de semana, La gran ambición, una película biográfica sobre el que fuera secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. La gravedad de los problemas del país, las amenazas siempre inminentes de incursiones reaccionarias y la necesidad de abrir por fin una vía segura de desarrollo económico que supere la crisis estructural del capitalismo mundial, hacen cada vez más urgente alcanzar lo que se puede definir como el nuevo gran compromiso histórico,
entre las fuerzas que reúnen y representan a la inmensa mayoría del pueblo italiano. Y antes de terminar el programa, les recomendamos un libro. Bueno, en realidad 2. ¿Tienes un libro? ¿Puedo verlo? No, no puedes. Solo quiero No. echarle un vistazo. He dicho que no. Oye, yo no sé leer. Venga, por favor, déjame verlo. ¿Pero qué te pasa? Solo es un libro. No es solo un libro. Hoy vamos a charlar con el dibujante Juanjo Cuerda, que trabaja en la revista El Jueves y que es el autor de 2 volúmenes ya de El Destripador de Películas, unos libros de crítica cinematográfica, pero en formato de cómic. Tú eres de Valencia, ¿no? Así es, nacido hace ya un porrón de años. Bueno, lo podemos decir, 47 años, tampoco está mal. 47 años recién cumpliditos, sí. Sí. ¿Y desde siempre te dio por dibujar? Sí, fue como una vocación como súper temprana. Yo lo primero que hacía al volver del colegio, aparte de tener como el horario de las series que me interesaban de la tele y tal, todo lo que me gustaba era plantarme precisamente delante de la tele y ponerme a dibujar lo que veía que me gustaba, ¿no? Como mucho Bugs Bunny, mucho, por ejemplo, me encantaba el Sherlock Holmes de Miyazaki, todo eso, sí. Era como mi tiempo de ocio era casi todo para pintarrajear. O sea que desde siempre, desde pequeño, uniste el dibujo con tu afición a las series, a las películas, a la imagen en televisión o en pantalla. Sí, así es. Además, en una época, claro, yo me crié en los años 80, que todavía en España estaban solo los 2 canales de la televisión pública, ¿no? Y se programaban como muchos ciclos de cine clásico, etcétera, en un horario de máxima audiencia. Pues te ponían, yo que sé, ciclo Howard Hawks o Cary Grant o Ingrid Bergman, lo que fuera, ¿no? En un horario bastante decente de las 9 de la noche, que mis padres, por lo visto, eran bastante permisivos con los horarios y tanto a mi hermana como a mí pues nos dejaban ver casi todo. Claro, eso luego con la llegada de las televisiones privadas prácticamente desapareció. Ya tenías que buscar como más ese tipo de cine más a altas horas de la madrugada. ¿Cuántas veces te habrán dicho tus padres, deja ya de dibujar monigotes y ponte a estudiar o a hacer algo en serio? Justo al contrario. ¿Ah, sí? Justo al contrario. En mi caso, de hecho, yo estudié, pues después del instituto, la carrera de comunicación audiovisual y ahí dibujé más bien poco. Y eso era una espinita que mi padre tenía clavada, porque en los años previos a la universidad yo había estado yendo a la Escuela de Artesanos de Valencia y precisamente estuve yendo porque mi padre me apuntó sin consultármelo ni nada. Me enganchó un día, me llevó allí para que me hicieran una prueba de dibujo, me admitieron con 2 años de antelación de la edad a la que te permitían, digamos, empezar a ir a esta escuela. Y esos años de universidad sin prácticamente dibujar, a mi padre no le hicieron muchas gracias. En plan de como que te estás desviando de lo que a ti te gusta y sabes hacer. Y así nace tu colaboración con El Jueves, con la revista El Jueves, de la que ahora formas parte, además del cuadro directivo, se puede decir, ¿no? Bueno, vamos a rebajar expectativas del Consejo de Redacción desde el 2014. Sí, soy junto con el resto de mis compañeros que están en redacción, pues los que estamos ahí haciendo las lluvias de ideas antes semanales y ahora mensuales, ¿no? De las cosas que vamos a abordar en cada número y cómo lo vamos a hacer y todo. Pero vamos, son reuniones muy distendidas, prácticamente de amigos y entre risas, y son una mezcla de reunión de trabajo y reunión informal, un poco por el propio carácter que tiene la revista El Jueves, claro. La gente que lee El Jueves, o los que nos acercamos a ella así un poquito de vez en cuando, pues tenemos la impresión de que os lo pasáis muy bien haciendo la revista, que os debéis reír muchísimo, pero claro, no deja de ser una publicación profesional que tiene sus tensiones internas, ¿no? Sus debates, qué ponemos en portada o qué ponemos en el número siguiente. Solemos estar bastante de acuerdo con las cosas que salen y sobre todo con el enfoque. Yo creo que la parte más, digamos, tortuosa de trabajar en El Jueves es ya cuando te tienes que poner in situ a hacer las páginas. Porque claro, no deja de ser ya un momento como muy solitario al que le tienes que dedicar muchas horas delante del papel o de la pantalla, que te genera muchos dolores de espalda, porque son muchas horas en una postura bastante incómoda, y esa es un poco la parte más ardua, porque lo que es pensar la idea o pensar el chiste es una cosa como muy disfrutona, ¿no? Pero luego el proceso de llevarlo a cabo se hace un poquito más tedioso. ¿Y cuándo nace El Destripador de Películas? Pues El Destripador de Películas nace durante el confinamiento, porque yo ya llevaba bastantes años en la revista y había empezado precisamente con una serie en
que era un poco como la manera un poco inusual, ¿no? Porque normalmente empezabas con colaboraciones de chistes sueltos, un poco como que te iban probando por ahí, ¿no? Y yo empecé con una sección directamente, pero una sección que duró poquísimo, duró como 2 meses y pico. Me quedé bastante despagado cuando aquello ocurrió, pero luego pensé, y además seguí el consejo de un compañero también de la revista, me dijo, mira, ya tienes el contacto hecho, pues empieza a enviar material suelto de actualidad política, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, precisamente por el trauma ese de que aquella sección no me duró mucho, dejé pasar bastante tiempo hasta atreverme con una sección nueva. Y durante el confinamiento pensé, digo, jolines, tengo una ristra tan larga de películas de estas sacrosantas que las han puesto a las mil maravillas, tienen el beneplácito de la crítica, han sido éxitos de taquilla, etcétera, que a mí no me gustan y sé específicamente por qué no me gustan y lo puedo explicar de una manera divertida, ¿no? En viñetas. Entonces les propuse la sección y como además ya fuera de sección era un tema que había tratado anteriormente, lo que pasa es que se hacía solo cuando teníamos a lo mejor esa semana o ese mes una película de estas que es un taquillazo que prácticamente la conoce todo el mundo y entonces entrábamos en debate sobre ella. Pero no había habido una sección como tal, digamos, en cada número que se dedicara al cine y encima no cine precisamente de estreno, sino películas que a lo mejor ya llevarán bastante tiempo y así surgió. Así surgió El Destripador de Películas, que es un libro de crítica cinematográfica, pero en imágenes. Exacto. En formato cómic, en formato El Jueves. Exacto, es un poco como, porque los que nos estén escuchando más o menos si lo imaginen, son 6 viñetas por página, ¿no? De cada una de esas películas que como digo, no tienen que ser simplemente películas que a mí me parezcan malas, sino que además estén como muy bien valoradas, ¿no? Como para que la crítica dé un poquito más de gusto. Y siempre tienen un encabezado que va desgranando un poco por cada apartado de la película, que yo discrepo, ¿no? Y luego un chiste que remata un poco esa introducción. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Gladiator es uno de los capítulos de este libro. Aquí tenemos las 6 viñetas en la que, bueno, desgranas un poco por qué no te gusta, ¿no? Y haciendo algunos chistes. Y luego, en la página siguiente, recomiendas una serie de películas que para ti sí merecen la pena, ¿no? Por ejemplo, para Peplums, cálzate mejor estas sandalias. Ben-Hur, La caída del Imperio Romano, Quo Vadis, El signo de la cruz, Espartaco, Cleopatra, Ulises, Julio César, Jasón y los argonautas, El coloso de Rodas. O sea que eres un crítico, se puede decir, duro cinematográficamente hablando. Intento... Sin piedad. Sí, sin piedad, pero siempre con esa cosa un poco como de retranca detrás, ¿no? De hecho, toda la gente que ha pillado el libro, ¿no? Y luego me han comentado lo que les ha parecido a lo mejor en otras sesiones de firmas, en alguna feria del libro y tal, me dicen que precisamente cuando ataco una película que a ellos les gusta o les apasiona, que les hace como más gracia la página, y eso la verdad es que me ha dado mucha alegría, porque precisamente por el carácter así un poco, como dices tú, más sin piedad del Destroyer. libro, claro, yo pensaba pues que iba a recibir un poco como una reacción un poco a ese nivel, ¿no? Pero me estoy encontrando justo con lo contrario. ¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. La verdad es que no tienes piedad con películas que a mucha gente le gustan, como Malditos Bastardos, con Seven, con Shrek, con La Comunidad, con Deseando Amar. Y solamente esto es en el primer libro, porque luego en el segundo todavía hay otras 50 películas que te vendieron como buenas y 500 y pico que deberías ver en su lugar, y entre las que hay Una joven prometedora, 1917, estoy abriendo el libro un poco así todo al azar. vacas sagradas. Origen, o
sea que tendrás muchos seguidores, pero también algunos que te dicen, oye, Juanjo, te estás pasando con estas películas, porque alguna realmente merece la pena. Siempre la primera reacción cuando abren el libro y ven esa página de índice, ¿no? Con todas las películas destripadas, siempre la reacción es como un espasmo tras otro, como, pero esta también, pero ¿cómo? Tal, siempre como en ese plan. Pero luego... no es por presumir, pero leen la página y dicen, pues ya empiezan un poco a dudar de sus convicciones con respecto a cada una de esas pelis. Porque la crítica con humor es menos crítica. Yo creo que al revés, como que el humor lo que hace muchas veces es subrayar, ¿no? A lo mejor las ideas o las cosas que quieres decir, pero de una manera a lo mejor menos agria o menos avasalladora, ¿no? Porque parece que las cosas cuando las dices con gracia a veces como que... Yo creo que pasa en general en la vida, ¿no? Que a lo mejor si te pones a debatir muy en serio sobre una cosa, a veces haces que la persona que tienes como en la posición de enfrente como que se enroque más, ¿no? Sus posiciones, pero a veces convencer con una ironía o soltar un chiste hace un poco que digamos los muros del que está enfrente se debiliten un poco porque le ve un poco la dobleza a su propio pensamiento. Y creo, bueno, eso con respecto al que está enfrente y con respecto a ti mismo, ¿no? Cuando te lo hacen. Creo que lo hace de una manera más civilina. Nadie se ha quejado de alguna de tus críticas. Has dicho, lo que estás haciendo no es una crítica de mi película, te estás riendo de mi película, que es algo diferente. ¿No te han dicho eso? Porque también criticas películas españolas, ¿no? Y muy recientes, por ejemplo, de Almodóvar, Dolor y Gloria, Madres Paralelas también. La verdad es que no he tenido feedback todavía en cuanto a autores de esas películas, cosa que temo. Es una de las cosas que fantaseo también luego en plan pesadilla, ¿no? De una presentación y que se presente entre el público alguno de los autores. Y en cuanto a simplemente a la gente que es fan de esas pelis, en general, no. He tenido como muy buena recepción. Yo iba un poco buscando guerra y solo estoy recibiendo amor. Estoy un poco decepcionado en ese sentido. Porque vamos a aclarar que no es una crítica, digamos, gratuita. Es que tú eres un cinéfilo, te gusta mucho el cine, lo analizas, lo piensas, bueno, pues ahí vas sacando las ventajas, las desventajas, lo que esa película aporta, lo que no aporta, lo que se ha repetido. Es decir, que tú eres un estudioso del cine en profundidad y que tu medio de criticar no es la crítica habitual que aparece en periódicos como El País. Exacto. O en revistas como Calles de Cinema o en Fotogramas o en alguna otra, sino tu manera de criticar es a través del cómic. Sí, pero además es que creo que es un poco como la gente habla de las películas cuando sale de la sala de cine de verlas, ¿no? Cuando sales con los amigos, una vez has ya salido de vuelta a la calle y te vas a tomar algo, pues empiezas a comentar la película de una manera muy informal. Muchas veces nada se suda, ¿no? Entonces, de hecho es una de las partes que a mí más me cuesta a la hora de hacer las viñetas, que es traducir todo eso que tienes que decir de una película, ¿no? Todas esas valoraciones que a veces intento que no suenen como sesudas, ¿no? En el enunciado, que sean como muy cercanas y que cualquiera las pueda entender, porque si no, de lo contrario, se vuelve una cosa como un poco plomiza, ¿no? Un poco así como se suda de más. Y a mí me gusta comentarlas como las comentarías con tus colegas a la salida del cine. Hablando de películas, estaba pensando, ya sé que no tiene nada que ver, pero estaba pensando, la otra noche estuve viendo la tele y pensaba, ¿por qué en todas las películas que hay tiroteo, cuando se les acaban las balas, hacen clic, clic y luego tiran la pistola como si fuese un mechero desechable o algo así? ¿Por qué harán eso? Las pistolas cuestan mucho dinero, ¿no podrían recargarlas? ¿Entiendes lo que digo? Siempre hacen, clic, y acaban tirando la pistola. Oye, ¿y te ha pasado que has hecho una crítica de una película, ha aparecido en El Jueves o en uno de estos libros, luego la has vuelto a ver y has dicho, pues la verdad es que está mejor de lo que yo mismo decía, ¿no? Que nos suele pasar a muchos de los que hablamos de cine, que no nos gusta la primera visión de una película por distintas circunstancias, pero que luego la volvemos a ver y decimos, oye, pues tampoco está tan mal, ¿no? Yo siempre, o sea, yo me hice una lista con todas esas, en plan la lista, la de Death Note, de las pelis que no me habían gustado, y siempre antes de hacer la crítica las vuelvo a ver, o sea, hago las anotaciones volviendo a ver la película, a veces incluso la veo 2 veces precisamente por lo que dices, ¿no? Que hay veces que la memoria te juega una mala pasada y hay películas que has detestado y luego te vuelven a gustar.
Lo que pasa es que esas no terminan en la sección, claro. Me pasó, por ejemplo, hace años con La vida de Brian, que es que la primera vez que la vi no me reía absolutamente con nada. Si acaso con un par de chistes, como cuando están ocultándose de los romanos en una casa y le contestan a uno de los romanos, espera un momento que todavía no nos ha dado tiempo a escondernos, ¿sabes? Ese tipo de detalles, pero la peli en general no me hizo mucha gracia, quizás por todas las expectativas que me habían puesto alrededor de ella, y años más tarde la volví a ver y vi eso que otros habían visto en ella, ¿no? Si acaso en el primer, creo que es en el primer volumen del Destripador de Películas, hay una película que no es que me parezca tan mala, pero cargo las tintas porque me parece representativa de una cosa que afecta al cine reciente, que es el recurso de la nostalgia, lo de el recalentar todos los éxitos de los 80, etcétera, ya hasta un punto que los han dejado sin ningún tipo de jugo. Cuando ya han acabado con ellos, los dejan en barbecho durante unos años, tampoco muchos, y vuelven a contraatacar con otro reboot, otro remake, una precuela, una secuela, una poscuela, que dice un amigo, y es el caso de los Goonies. Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande, fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero ¡no! El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Mira que catear el examen de conducir. No sé qué hacer contigo. Uy, va a haber muchísima gente de tu generación que no te va a perdonar eso. Yo cuando menciono los Goonies ya, o sea, ay. obtengo siempre unas reacciones de ¿pero qué dices? Pero es esa cosa que tenemos a veces como de magnificar las cosas que vimos de pequeños, ¿no? Y está bien, ¿no? Tener ese recuerdo, pero ya de adulto a veces vuelves a algunas películas que viste en la infancia y dices, pues a lo mejor no eran para tanto, las tenemos un poco endiosadas. Entonces, en ese caso en concreto era un poco el placer de, atacando a esa película, atacar un poco a los nostálgicos también de esa época. Bueno, o sea, que eres un crítico despiadado completamente, o sea, no tienes ningún sin perdón, ¿no? Clint Eastwood. Sí, exacto. Ya que la mencionas, también está. también está. O sea, a mí me gustan en general muchos géneros distintos, bueno, ya se puede ver en el libro, que de hecho todas esas recomendaciones que hago de pelis es para que dejen de decirme eso de pero es que no te gustan las películas. Que no te gusta ninguna. No te gusta ninguna, eso me lo dicen mucho. Me gustan todas las películas, que sean del género que sean, siempre tienen esa parte humana del humor, ¿no? Que yo creo que muchas veces te hace como empatizar con los personajes de una manera más instantánea, ¿no? Este es un libro, además, para el verano perfecto, ¿no? Porque te tumbas en una hamaca, así después de comer, te ves... Pues eso, uno de los capítulos, te iba a decir, te ves una película, pero casi con tus dibujos es casi lo puedes combinar. Lo puedes combinar y ves otras posibilidades para hacer un ciclo de ese tipo, ¿no? Es un libro muy fresco, muy agradecido, ¿no? Para eso, para leerlo ahora en verano. Yo digo, como digo también con la revista El Jueves, que es muy de leértelo en el váter. O sea, y además mucho más sano ahora para los ojos, porque en lugar de irte con el móvil al váter, te vas leyendo un capitulito o dos lo que tardes y es perfecto. Bueno, Juanjo, ¿habrá El Destripador de Películas 3? Estamos trabajando en ello. Porque es que además se estrenan tantas películas al año que es que, vamos... Sí, yo estoy intentando combinar películas que sean como muy de actualidad con algunas que sean a lo mejor como más... que tengan unos añitos. Lo que pasa es que intento no rebasar la frontera de los 2000 o de los... rara vez he hecho alguna película de los 80, 90... porque ahí ya el público, en concreto el público del Jueves, se me pierde. Claro. Ya te vas a un rollo más cinefilia. Claro, porque tu público es normalmente joven, se puede decir. Bueno, hay de todo. Es más de tipo joven, creo yo, con los libros, pero en la revista estamos ahora un poco como recolectando otra vez de nuevo público joven, sacándolos un poco de las pantallas y de todo lo online, porque desgraciadamente hemos vivido una época donde como el kiosco está desapareciendo, ¿no? Lo hemos compensado con suscripciones, pero son sobre todo nuestros lectores clásicos de toda la vida, ¿no? Que ya calzan los 40 y pico, 50 como yo. Pero vamos, que son unos libros para absolutamente todas las edades, porque me refiero a películas de estas que son casi como estas películas evento que ha visto absolutamente todo el mundo. Juanjo Cuerda, el destripador de películas, muchísimas gracias por pasarte por el cine de verano de la SER. Gracias. Esperemos a vosotros. Que vaya todo muy bien, tanto en el Jueves como en los libros, y que nada, que sigas haciendo tu labor, que es muy divertida y también es muy aleccionadora. Es decir, leyendo tus críticas también se aprende mucho, porque te das cuenta de cosas que efectivamente has visto, que se han pasado un poco por alto, o descubres pues otro punto de vista que también es muy interesante, aunque no estés al 100% de acuerdo.
Claro, yo sobre todo no me gusta detenerme solo en los aspectos técnicos, porque hay veces que hay películas que tienen a lo mejor, digamos, una imagen tipo más cutre, ¿no? Pero una historia apasionante y que luego que se te queda en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, meterme más en los temas o cómo están tratados algunos temas, ¿no? Yo sobre todo, volviendo a ver muchas de esas películas, me he dado cuenta del punto de inflexión tan fuerte que fue el Me Too en cuanto a la lectura que hacemos de los personajes femeninos en las películas, por ejemplo. Creo que, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, hubo una involución donde se recurría como mucho más a clichés de los personajes femeninos, ¿no? Tenías como una exageración a veces de la vecina de al lado, la vampiresa, ¿sabes? Todo este tipo de roles que creo que se soportaban un poco porque... O sea, los disculpábamos porque decíamos un poco, bueno, vienen un poco de una tradición cinematográfica y tal, pero sobre todo después del Me Too, o sea, digo en el tema de la representación de las mujeres como otras realidades, hay un montón de películas que las vuelves a ver y dices, es que esto no tiene un pase. Es increíble. Entonces eso sí que me gusta subrayarlo en... Los estereotipos. Claro. Y eso incluso recomendando películas que pecan mucho de esas cosas porque, claro, las películas están ancladas en el momento en que se hicieron y cualquiera de estas críticas no es para decir no veas estas películas, sino simplemente para tenerlas en cuenta. Pero sobre todo en películas ya como de riguroso estreno, de películas ya de los últimos a lo mejor 5 o 6 años para acá, sí que es una cosa que insisto mucho porque... Pues no sé, por ejemplo, la última de Gladiator, yendo a otro colectivo, esta especie de villanización, ¿no?, de los malos, añadiéndoles atributos homosexuales para que parezcan más villanos, ¿no? En Gladiator 2 lo vemos como clarísimo. Mel Gibson en cada una de esas películas insiste mucho en ello, ¿no? Y cosas que dices, es que esto ya a día de hoy no se sostiene, es un poco como que hay que darle una vueltita, ¿no? Seguir recurriendo a ese tipo de cosas. Juanjo, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí, mucha suerte y hasta la próxima, que nos veamos. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo por esta semana. En el control técnico ha estado Alicia Fernández y en la redacción del programa Joel Peña, Carol Viciano, Elio Castro y Laura Martínez Santamarina. Volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.